3, versículo 3, perdón. Segunda carta de Juan, versículo 3. ¿Están conmigo? La gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre de Jesús, el Padre y de Jesús, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Oremos. Padre, esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que podamos, Dios, a través de esta palabra poder acercarnos a ti y practicar la verdad. Y que esas tres características, Dios, puedan ser prácticas, vivencia en nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables y que prepares nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 3 que hemos leído nos menciona tres cosas. Una de ellas es la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Son tres características, tres virtudes fundamentales que deben de existir en nuestra vida. Son tres cosas que debemos de buscar, que debemos de añorar, que debemos de pedir, que debemos de suplicarle a Cristo. Son tres características fundamentales que a lo largo de la historia y de hombres y mujeres de la fe fueron regalos de Dios. Cuando Dios los visitó, Él trajo estos favores a la vida. Lo primero que dice la carta en el versículo 3 es la gracia. La gracia es ese regalo que yo no merezco, pero que he sido objeto de ese favor de Dios. He sido objeto de la misericordia, del favor de Dios. Yo no lo merezco, pero Dios me lo ha regalado. Y una de las cosas, o lo más grande que podemos vivir nosotros como iglesia, es el perdón de nuestros pecados. Nosotros, en nuestra naturaleza y en nuestra realidad humana, pues no tenemos ninguna posibilidad de poder acercarnos al trono de Dios. Pero Dios nos ha regalado una salvación, y el Señor nos ha dado, a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz, nos ha dado la capacidad de poder acercarnos delante de Él. En un principio ninguno de nosotros merece ese regalo tan grande. Ninguno de nosotros puede pretender que esto es algo que se desprende de mí y es por mis méritos. La misericordia, la gracia de Dios es como, acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 2, si no me equivoco. Capítulo 1, versículo 26. Lucas 1:26. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se le acercó a ella y le dijo: te saludo. ¿Y qué le dijo? Tú que has recibido el favor de Dios, tú que has recibido la visitación de Dios, tú que has recibido la gracia de Dios, tú que has recibido algo que no mereces, pero se te ha regalado. Dios se acerca a nuestra vida y Él nos da cosas que nosotros no merecemos, bendiciones que no merecemos, favores que no merecemos. Tú que has recibido el favor de Dios, tú que has sido revestida con la gracia de Dios, tú que has sido favorecida con la gracia de Dios, tú que has recibido el regalo de Dios. ¿Cuántos aquí podemos decir hemos recibido bendiciones tanto materiales y espirituales? Cosas que nosotros no merecemos,
Cosas que incluso nosotros ni siquiera le hemos pedido a Dios. Pero Él nos ha regalado y nos ha bendecido con toda clase de favores. Él se ha encargado, se ha volcado a nosotros y ha traído sobre nosotros cosas que nosotros no podemos ni siquiera comprar con el dinero. Porque esto de la gracia de Dios no es algo que yo puedo comprar. No es algo que yo puedo adquirir en base a mis habilidades, en base a mis años o en base a mi insistencia o a mi participación en algo determinado en la obra. El favor de Dios, la gracia de Dios es algo que viene de parte de Dios y a mí no me ha costado nada. No he pagado un precio, es que ya hubo alguien que pagó un precio por nosotros y ese alguien es nuestro Señor Jesús. Él pagó un precio por nosotros, iglesia, y ese precio que Él pagó nos hace a nosotros beneficiarios de ese regalo del Señor. Aparece el ángel y le dice a María: tú que has recibido el favor de Dios. Y lo primero, hermanos, que debemos de entender es hacer una memoria de todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Porque este tipo de cosas muchas veces se nos escapan, se nos olvidan. No somos capaces de retener, y como no retenemos y no reconocemos, muchas veces no agradecemos. ¿Me está oyendo? No soy capaz de agradecerle a Dios por tantas cosas que Dios ha dado a mi vida. Y no soy capaz de agradecerle porque se me olvidan las cosas. Estamos aquí, hermanos, y Dios nos ha bendecido con muchas cosas. Cosas que otros quizás no tienen, pero usted lo tiene. Dios a usted le ha dado cosas que otros no lo tienen. Pero ¿sabe cómo es la mente y el corazón del ser humano? Es desear lo que otros tienen y olvidamos lo que sí tenemos. Olvidamos de dar gracias por las cosas que hemos recibido de parte de Dios como un regalo. Y se nos olvida que lo que yo tengo, otra persona puede no tenerlo. Y mire, aquí hay ejemplos tan claros como la salud, por ejemplo. ¿Cuántos viven y dicen: me siento físicamente bien? Siento que tengo a mi familia bien de salud. Y esos tipos de cosas, hermanos, cuando ya somos beneficiarios, cuando ya hemos recibido ese regalo y ese favor de Dios, muchas veces a nosotros se nos olvida. Pero sabe que muchas veces cuando vivimos la ausencia de ese tipo de cosas, entonces reconocemos que debemos de darle gracias a Dios por las cosas que hemos recibido. ¿Qué cosas hay en su vida? ¿Qué cosas existen en su vida que no la tiene la persona que está a la par? ¿Qué cosas usted puede disfrutar de parte de Dios y qué cosas sus vecinos no tienen? Pues ese tipo de cosas hemos de agradecerlo a Dios. ¿Qué hacemos cuando alguien nos regala algo? ¿Qué le dice usted? Gracias. ¿Ya le dimos gracias a Dios por tantas cosas que Él nos da? ¿Ya fuimos capaces de ir esta mañana delante de Él y decirle: Señor, gracias por esto que tú me has dado? Yo no lo merezco. Señor, yo no soy digno, pero a ti te ha placido regalarme esto, Señor. Y son cosas tan fundamentales y tan básicas, pero que es necesario recordarlas una y otra vez, de tal manera que podamos siempre, hermanos, ser agradecidos con las cosas que tenemos. Que podamos ir delante del Señor y reconocer que las cosas, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra salud, la economía, tantas cosas que pudieran apartar nuestro corazón o pudieran amargar nuestro corazón, Dios nos ha bendecido en esas cosas y debemos de aprender a darle gracias a Él. Yo no lo merezco, pero Dios me lo ha regalado. Y me lo ha regalado porque hay una verdad, y esa verdad, hermanos, es que Él nos ama. Él nos ama sabiendo que nosotros muchas veces no somos capaces de corresponder el amor que Él ha demostrado en Cristo Jesús hacia nosotros. Casi siempre nosotros decimos amar a los que nos aman. Pero Dios, hermanos,
rompió esa línea. El Señor nos ama y el Señor amó al mundo, a hombres buenos, a hombres malos, a unos grandes pecadores y a unos medios pecadores, si le podemos decir de esa manera, aunque todos somos pecadores. Pecado es, podríamos decir que pecado es tanto como el que comete homicidio, así también como el que odia al hermano. Pero aún siendo así, aún siendo usted como es y aún siendo yo como soy, el Señor nos ha revestido con su gracia. Dios nos ha revestido con su favor. Dios nos ha revestido con ese regalo. Lo primero, hermanos, frente a esa gracia de Dios y frente a ese regalo de Dios, es que yo debo de volcarme a Él con un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Lo que debemos de hacer es, hermanos, volvernos hacia Dios y decirle al Señor: gracias por lo que me has dado. Gracias porque no lo merezco, pero tú, Señor, has tomado a bien dármelo y regalármelo. La gracia. El segundo aspecto es, dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, la misericordia de Dios para nuestra vida. Este es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Dios, en su misericordia, sabiendo que puedo merecer ese castigo y sabiendo que hay un resultado de las acciones que yo tomo en un punto determinado de la vida, Él tuvo misericordia de nosotros. Sabiendo que las acciones, las decisiones que tomamos, esas decisiones llevan a una acción. Y esa acción puede provocar consecuencias favorables o consecuencias negativas a nuestra vida. Pero muchas veces Dios, en su misericordia, Él quita de nosotros obstáculos, consecuencias en la cual Dios sabe que nos vamos a complicar la vida. ¿Se recuerdan aquellos hombres que seguían a Jesús y le decían: Jesús, hijo de David? ¿Qué les decía? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Es que la misericordia de Dios, hermanos, no la podemos buscar ni la vamos a alcanzar con un corazón cerrado a Dios. La misericordia la encontramos cuando nos humillamos delante del Padre y somos capaces de reconocer que lo que estamos viviendo son las acciones y el resultado de nuestra vida. Pero en medio de esas acciones, en medio de esas consecuencias, si vamos delante del Padre y buscamos con un corazón humillado delante de Él, vamos a encontrar misericordia. En algún momento de la vida nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. En un momento complicado de nosotros le pedimos a Dios misericordia y le dijimos a Dios: Dios, ayúdame. Señor, quita de mí este tiempo difícil. Ten misericordia de mí. Y cuando Dios se volvió hacia nosotros, así como cuando Él giró su mirada y escuchó a aquel hombre que le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Él giró su mirada, puso su atención, y en ese momento ese hombre fue objeto de la misericordia de Dios. Bendita misericordia, iglesia, que nos mantiene aquí en medio de las consecuencias de las acciones que nosotros emprendemos en la vida. Bendita misericordia, hermanos, que nos permite a nosotros entender que tenemos a un Dios amoroso, a un Dios Padre. Por eso que dice el versículo 3: el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre. En Jesús, Dios se revela a la creación y se revela a nosotros como un Padre amoroso, como el Padre que es capaz de perdonar, como el Padre que es capaz de tener misericordia de nosotros. Las personas que no son capaces de perdonar a otros son personas que no están viviendo la misericordia de Dios, o que no han logrado entender la misericordia de Dios. Porque una persona que entiende la misericordia de Dios es una persona que es capaz de sentir misericordia por otros, ayudar a otros, asistir a otros, preservar la vida de otros, ayudar a las personas en los momentos de necesidad.
una persona que es una persona bondadosa, colaboradora, que ve una necesidad y se asoma para ayudar. Es una persona que reconoce que un día nosotros también estamos en las mismas condiciones, pero que el Dios de la gloria tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado ese recurso que hoy tenemos. Por eso, hermanos, y como lo dice las cartas, no podemos decir que tenemos amor si no somos capaces de ayudar a nuestro prójimo. ¿Y cómo y por qué hemos de ser como humanos? Ser personas incapaces de sufrir con el que sufre, de preocuparnos con el que se preocupa, porque vivimos amarrados y encerrados para nosotros. Pero se nos olvida que la misericordia de Dios es para que nosotros también aprendamos a tener misericordia de otros. Que la misericordia de Dios, hermanos, nos da la capacidad de poder ver a los demás en sus necesidades y ayudarles con lo que tenemos, con lo que podemos. La misericordia de Dios, hermanos, es ese tiempo donde el Señor quita de nosotros las cosas o las realidades que estamos viviendo en cualquier área de nuestra vida. Venimos y lloramos y le decimos a Dios: Dios, ten misericordia de mí. Señor, escúchame. Señor, provéeme. Señor, sáname. Ten misericordia de mí, Señor. Y Dios nos cubre con su misericordia. ¿Y qué hemos de hacer? Debemos de tener misericordia también con los demás. Así como Dios tuvo misericordia de mí, yo debo de tener misericordia de otros y ayudarles. No lástima, misericordia. No es una limosna. Es que por eso es que dice al final del versículo 3: estarán con nosotros en verdad. ¿Y qué decía la palabra en el primer culto? Decía que la verdad que buscamos todos nosotros, y hasta hay discusiones por la verdad, y decimos tener la verdad, y otra iglesia dice tener la verdad, y otra religión dice estar en la verdad. Pero esa verdad, más que ser un acumulamiento de doctrinas, de conocimientos doctrinales, más que eso es, decía la palabra, es algo que yo puedo vivir y que debo de vivir. Es una práctica. La verdad, hermanos, es una práctica. Es llevar a la vida humana, en todas las áreas de la vida humana, llevar la palabra de Dios, que esta palabra pueda ir transformando cada rincón del ser humano. Podemos discutir por la verdad, pero si no hacemos las prácticas, si no somos el resultado de la vida de Jesús y de las costumbres de Jesús, de las prácticas de Jesús, entonces podemos tener el conocimiento, pero si no lo llevamos a la acción, como dice Santiago, la fe, ¿qué dice? Sin obras es muerta. No podemos decir que tenemos fe si en nuestra práctica, hermanos, no demostramos esa fe. No puedo decir yo tengo fe si en el problema personal que vivimos como hombres o como mujeres que no tienen una esperanza. No puedo decir yo tengo fe si mis obras no hablan acerca de esa fe. No puedo decir yo tengo fe porque, hermanos, todos pudiéramos decir o presentarnos como hombres y mujeres de fe. Pero ¿qué dicen nuestras acciones? ¿Cuál es nuestra postura frente a las decisiones que tomamos? De repente surge una situación donde nuestra fe es puesta a prueba y es fácil, o reaccionamos muchas veces de una manera distinta a lo que hemos anunciado. Por Dios y para Dios, ¿sí o no? Pero de repente vemos o escuchamos cosas en contra de nosotros y lo primero que hacemos es decir: ya no voy a ir, ya no voy a servir. Pero días anteriores dijimos amén a eso. Entonces decimos el amén
solamente de labios para afuera y no desde las profundidades de nuestro corazón. Porque si lo decimos desde las profundidades de nuestro corazón, puede pasar cielo y tierra, puede ir y venir relaciones, podemos tener o no tener, pero nadie nos apartará del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Porque en todas esas tribulaciones, en todas esas persecuciones, en todos esos afanes, dice el apóstol, somos más que vencedores. Por lo tanto, si decimos estar en la verdad, si decimos conocer la verdad, Cristo es la verdad. Y si decimos que practicamos y vivimos en la verdad, entonces llevémoslo a la práctica y a traducirlo en acciones concretas y específicas. Nadie puede decir, yo estoy en la verdad, pero mira a un necesitado y no le extiende el brazo. Nadie puede vivir en la religiosidad creyendo que está en la verdad si esa verdad no se ve traducida en la ayuda, en la asistencia hacia una comunidad, hacia una persona necesitada. Porque el evangelio, hermanos, no es solamente como yo me relaciono con Dios. Es que todos buscamos relacionarnos con Dios. Y quiero hablar también de eso, es conocer a Dios. No solamente es el hecho de conocer a Dios, sino que es también, hermanos, el hecho de relacionarme con otras personas. Como lo que yo recibo de Dios, como yo lo transmito al que está a la par mía. Como el favor de Dios, la misericordia de Dios, yo la reproduzco en la vida de aquellos que me rodean. Como soy capaz de percibir esa gracia, esa misericordia de Dios y esa paz que dice también. Como soy capaz de vivir en medio de la tribulación, porque dice la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Y dice Filipenses, acompáñenme. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz no es la ausencia de conflictos. Es que yo vivo un conflicto, pero mi corazón está en paz. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Porque mis pensamientos y mi corazón están en Cristo Jesús. Están resguardados en la presencia de Jesús. No es que yo no esté viviendo necesidades, es que puedo estar viviendo una necesidad. Pero mi corazón puede estar confiando en Dios y vivo tranquilo sabiendo que Dios un día traerá la provisión que necesito. No es, hermanos, la ausencia de enfermedad. Es que en medio de la enfermedad yo sé que mi vida depende del Señor y que Él un día actuará. Por eso que vemos en la iglesia personas que viven momentos difíciles, pero siempre lo ve alegre, siempre lo ve gozoso, siempre hay un Dios te bendiga. Pero que son personas que han logrado percibir y vivir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo he de estar viviendo necesidades, pero estoy contento, estoy alegre, porque mi vida depende de Cristo? Hay momentos, hermanos, cuando las necesidades toquen a la puerta, nuestro corazón se angustia. Es una reacción normal de todos nosotros. Cuando la enfermedad, cuando el problema asoma, lo primero que hacemos muchas veces es preocuparnos, y es una reacción normal. Pero en esa circunstancia lo que debemos de hacer es ir delante del Padre y decirle: Padre, regálame de la paz, dame paz a mi corazón. Y el Padre nos dará una paz
que dejará a los que nos rodean, los dejarán con la boca abierta. Y dirá, ¿y cómo es posible? Si mira, te han cortado la luz de tu casa, pero no veo que armes crisis. Y usted le dice, lo que pasa que es la paz de Dios. Pero ¿cómo es posible, mira, y que no ves que tenés ese problema con tus hijos? Pero usted siempre anda contento, porque su corazón ha logrado descansar en el Señor. Porque usted sabe que su vida no depende de lo que digan los humanos. Es que los humanos siempre le van a querer hacer guerra a usted. Los humanos siempre provocarán momentos de luchas, de conflictos. Pero Dios, hermanos, nos quiere revestir esta mañana, esta tarde, de su paz, de su gracia, de su misericordia. Gracia, misericordia y la paz de Dios. 3 cosas que debemos de pedirle al Señor al finalizar este servicio. Pero ¿cómo podemos, hermanos, disfrutar de la gracia, la misericordia y la paz de Dios? ¿A dónde está escondido ese secreto? ¿A dónde está escondido esa realidad? ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo percibir? ¿Cómo puedo disfrutar de la gracia, de la misericordia y de la paz de Dios? Dele vuelta a las hojas en la primera carta, en la segunda carta de Pedro. Versículo 2, capítulo 1. Que abunde, ¿están conmigo? Que abunden en ustedes, ¿qué dice? La gracia y la paz, ¿por medio de qué? Del conocimiento que tienen de Dios. ¿A dónde está la paz? ¿A dónde está la gracia? ¿A dónde está la misericordia? ¿A dónde podemos disfrutar? ¿Cómo puede sobreabundar esas 3 verdades? Es en el conocimiento que tenemos de Dios y de Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo puedo ser objeto de la misericordia? ¿Cómo puedo ser objeto del amor? ¿Cómo puedo ser objeto de la gracia? ¿Cómo puedo disfrutar de la paz? Hay un solo camino, y es en el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, hermanos. Gracia, misericordia y paz, que no vienen como resultado de memorizarme algo. ¿Han visto ustedes videos de otras religiones? Cómo oran y hacen un movimiento sincronizado de eso. Y oran y dicen lo mismo siempre. Pero ¿qué conocimiento puede despertar eso de Dios en nuestra vida? Y cuando hablo de conocimiento, no solamente hablo de que debemos de aprender, que debemos de leer, que debemos de estudiar la Escritura. No solamente me quiero referir a ese aspecto, porque alguien podrá tener un estudio, ser licenciado en teología. Alguien podrá conocer la Biblia mucho mejor que nosotros. Pero ese conocimiento intelectual no hace a un lado el conocimiento de Dios en relación a mi vida personal. Porque hemos de conocer a Dios como ese Dios que habla la Biblia, que nos dice la Biblia, cómo ese Dios se hace realidad en mí. Cómo los caminos de Dios yo logro descubrir sus caminos. Cómo soy capaz de conocer a Dios en medio de la crisis que estoy viviendo. Cómo soy capaz de conocer a Dios en medio de las circunstancias, de las decisiones que yo debo de tomar. El conocimiento de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es lo que traerá siempre gracia sobre gracia. Traerá misericordia a nuestra vida y traerá paz a nuestra vida. Debemos, hermanos, de ser una iglesia. Debemos de ser hombres, mujeres que estén dispuestos a conocer a Dios en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. ¿Cómo conozco a Dios? Esa es la gran pregunta que todos nosotros debemos de hacernos. Y sabe, hermanos, muchas de las cosas que nosotros hemos vivido y de las cosas que hemos logrado percibir en el ministerio,
muchas veces puede ser hasta un estorbo para seguir conociendo a Dios, ¿sabe? Porque muchas veces nosotros creemos que Dios va a actuar de esta manera, pero Dios puede estar actuando de otra. Y yo creo que lo que yo vi en el pasado es la manera en la cual Dios va a traer bendición. Hace un par de años, yo me recuerdo de una predicación del siervo. Cuando él fue a la montaña, Dios le dio 3 cosas en las cuales la iglesia debería de enfocar y hacer la misión. Una fue los medios de comunicación. Dar a conocer la palabra, que la gente escuche la palabra que se da en este lugar. Lo segundo fue las noches de buenas nuevas o los eventos al aire libre. Antes nosotros no hacíamos ningún evento. Y cuando hacíamos eventos evangelísticos, los hacíamos adentro de la iglesia. Y al final siempre estábamos los mismos de siempre. Los mismos 50, los mismos 75, pero estábamos haciendo la obra. Teníamos una campaña evangelística dentro de la iglesia. Fue las noches de buenas nuevas. Y lo tercero fueron los renuevos. Dios le dio esas 3 vertientes, esos 3 enfoques para esta iglesia en relación a la misión. Y un día el siervo dijo: Dios hoy nos ha dicho que hagamos los renuevos. Y los renuevos han sido de bendición y siguen siendo de bendición para todos nosotros. Creo que nuestra vida no fue la misma y no es la misma después del renuevo. Hubo un antes y un después. Todavía tenemos muchas cosas que dejar. Todavía tenemos muchas cosas que cambiar. Pero podemos decir de verdad, mi vida no es la misma después del renuevo. Pero él decía, esto es lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Pero si Dios en el camino nos dice, van a dejar de hacer renuevos, porque hoy quiero que hagan esto, lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasaría si Dios dijera eso? Muchos de nosotros saltaríamos y diríamos, no pastor. Porque muchas de las cosas, nosotros queremos vivir etapas nuevas en nuestra vida, acarreando lo viejo de nuestra vida. Creemos que en la etapa nueva nos servirá los recursos, las amistades, las relaciones que tuvimos en el pasado. Pero Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Pero ¿cómo hemos de hacer, hermanos, para disfrutar de la gracia, la misericordia y la paz? Debemos de aprender a conocer a Dios. Y cuando digo conocer a Dios, es que debemos de aprender a conocerlo, lo que Él piensa para nosotros, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él desea para nosotros. Y sabe, hermanos, hay un momento triste en nuestra vida cuando Dios nos habla de una y de otra manera en relación a algo y nosotros no queremos entender. Y digo triste porque así nosotros nos estamos cerrando el canal de bendición para nuestra vida. Quizás Dios quería tenernos en un punto, pero nosotros queremos estar en otro. Y sabe, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, cuando Dios comienza a hacer cosas para que nosotros aprendamos a conocer lo que Él desea sobre ese momento, sobre esa relación, sobre esa decisión, sobre ese trabajo, sobre ese negocio. Y cuando Dios nos habla y nos dice lo que debemos de hacer, usted y yo podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Pero si lo hacemos, nos estamos arriesgando, hermanos, a dejar aquellas cosas que generan estabilidad y seguridad a nuestra vida por emprender un camino distinto, un camino como Abraham. Él tenía su casa, su tierra, sus parientes, pero Dios le dijo, deja esto y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Y salió ese hombre sin conocer, sin tener más detalles sobre la tierra y los propósitos de Dios. Pero a medida él fue avanzando, a medida él fue caminando, él fue conociendo día tras día la voluntad del Padre. Comenzó a conocerla cuando Dios le dijo, deja tu tierra.
Lo conoció aún más cuando se le aparecieron los ángeles y le dijeron: dentro de un año Sara tendrá un hijo. Y así progresivamente fue conociendo la voluntad del Padre. Nosotros no vamos a conocer a Dios en su totalidad, porque dejaríamos de ser mortales. No vamos a conocer en su totalidad todas las profundidades de Dios, porque somos simples mortales. Pero tenemos al Espíritu Santo, que nos da a conocer del corazón del Padre, nos lo da a conocer a nosotros. ¿Me está oyendo? El Espíritu es el que nos revela los deseos de Dios para nuestra vida. El Espíritu es el que me dice: esto quiero que dejes, o esto quiero que hagas. Esto es lo que deseo para ti, pero tú vas en rumbo a una dirección opuesta, como Jonás. El Espíritu es el que nos da a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Es maravilloso porque cuando estamos dispuestos a conocer a Dios en nuestra vida personal, nos arriesgamos a tantas cosas, pero es emocionante, ¿sabe? Es emocionante porque el Señor nos lleva por caminos que antes no habíamos recorrido. ¿Qué hace usted cuando va en un vehículo, en un bus, y va por un lugar que usted antes nunca había pasado? Sube la ventana y le pone una tapadera a la ventana. ¿Qué hace usted? ¿O qué hacemos? Vamos con la cabeza de fuera viendo todo lo que hay en el camino. Pero pase por ese camino 10 veces y le apuesto que ese camino ya no le genera la misma expectativa del inicio. ¿Sí o no? Así debemos de ser nosotros, y así somos cuando el Espíritu comienza a darnos a conocer caminos que antes nosotros no habíamos visto. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y tenía el mar enfrente. Ellos solamente conocían un camino: el camino de regreso o el camino hacia el desierto. Pero Dios le mostró un camino en medio del mar. Estaba tapadito, pero ahí tenía un camino Dios para ellos. Así muchas veces hay caminos que están tapados, están escondidos, no somos capaces de verlos. Quizás están allí, pero nuestros ojos espirituales no tienen la capacidad de verlos. Pero cuando Dios a través del Espíritu comienza a hablarnos, comienza a decirnos, comienza a revelarnos sus proyectos, sus propósitos, ese mar va retrocediendo y va abriéndose un camino que antes no habíamos visto. Quizás estaba allí, pero no lo habíamos percibido. Y es un camino donde solamente dependemos de Dios. Los caminos viejos y los caminos que ya recorrimos, por ser caminos ya que podemos decir seguros, porque ya los conocemos, tienen una desventaja, y es que nos quitan el depender de Dios. Nos quitan ir detrás del arca, como fue el pueblo de Israel en el libro de Josué. Nos quitan, hermanos, la dependencia espiritual de Dios, porque ya sentimos que dependemos de nosotros mismos, dependemos de lo que conocemos, dependemos de lo que hemos vivido, dependemos de lo que hemos visto. Pero cuando Dios comienza a hacer cosas y obras en nosotros, es porque Él quiere dar a conocer sus planes y sus propósitos. Si usted en algún momento vive una etapa difícil, donde siente que todo se le cierra, cuando siente que todo le va mal, cuando siente que se le complican más las cosas, en ese momento siéntese y pregúntele a Dios qué cosas usted no ha visto ni ha percibido, y yo sé que el Espíritu se la va a decir. Y cuando el Espíritu se lo diga, usted va a decir: ahora entiendo, ahora conozco el por qué estoy viviendo esta situación difícil. Hay un pasaje de la Escritura en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9.
Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Me consume mi amor por ti, le dijo. Señor Todopoderoso, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El profeta Elías va huyendo porque Jezabel, porque ella había ordenado junto con el rey el matar a todos los profetas. Él iba huyendo, su corazón se llenó de miedo y se fue a vivir a una cueva, se fue a habitar una cueva. Allí estaba escondido el profeta. Allí estaba escondido en esa cueva, temeroso de lo que podía sucederle a su vida. Y en ese momento de vivir en la cueva, porque muchos en algún momento estamos en una cueva escondiditos, preservando nuestra vida de nuestros temores. Pero allí, hermanos, en medio de la cueva más oscura, porque no crea que la cueva tenía luz, no crea que el profeta dijo: voy a encender la luz y hay un gran foco LED ahí. No, era oscuro. En medio de esa oscuridad, ¿qué apareció? Dice el versículo 9: apareció la palabra del Señor. Porque siempre en las profundidades de nuestra vida, en nuestras cuevas, en nuestros temores, siempre aparece la palabra de Dios para auxiliarnos. Y esa palabra de Dios quiere desafiar nuestra vida a niveles de conocimientos mayores de lo que ya hemos recibido y de lo que ya hemos aprendido de parte de Dios. El profeta le dice al Señor: Señor, estoy aquí porque han matado a los profetas, yo soy el único que queda. Versículo 11. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Si Dios le dice hoy a usted y a mí: estoy a punto de pasar por tu vida, ¿qué esperaría usted que haga Dios? ¿O cómo esperaría usted que Dios se revele, se dé a conocer a usted en relación a algo concreto, digamos? ¿Cómo esperaría usted que venga la provisión material que usted le pide a Dios? ¿Cómo esperaría usted que Dios se haga presente en medio de esa necesidad? Y le puedo decir una cosa: muchas veces Dios interviene en nosotros o en nuestra vida de maneras que nosotros ni siquiera lo esperamos, en lugares, en circunstancias y a través de personas que menos lo esperamos. Y eso pasó con el profeta. Versículo 11, a la mitad para abajo. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero el Señor no estaba en el viento. Vino un viento fuerte y todos dirían: aquí viene Dios ya. Este viento, por ser tan recio que partió las rocas, solamente nos habla ya de la presencia de Dios. Pero, dice la Escritura, pero el Señor no estaba en el viento. Todos quisiéramos ver una respuesta de Dios de una manera sobrenatural a nuestras aflicciones. Quisiéramos que Dios hiciera un acto milagroso y supliera nuestras necesidades. Quisiéramos que Dios, hermanos, entender y conocer a Dios y que Él viniera y se sentara allí y comenzara a hablarnos. Quisiéramos verlo con nuestros ojos. Pero Dios comienza a trabajar en nuestra vida de una manera que nosotros en un inicio ni siquiera nos imaginamos que detrás de eso es Dios el que está. Aún las cosas difíciles que vivimos, por más difíciles que sean, debemos de aprender a conocer a Dios en eso. Hubo un viento recio, pero Dios no estaba ahí. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego
pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces allí oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? No fue en el viento, no fue en el fuego, no fue en el terremoto, fue en el suave murmullo. Nosotros quisiéramos que Dios obrara en nosotros conforme a lo que nosotros queremos y de la forma que nosotros esperamos. Quisiéramos que Dios haga las cosas ya porque yo lo quiero, porque yo lo deseo, y así esperamos. Pero Dios comienza a actuar y a trabajar en nosotros de manera que nosotros a un inicio ni siquiera nos lo percibimos, en un suave murmullo. Dios haciendo una cosa por aquí, haciendo otra por allá, haciendo otra por allá. Y Él comienza a unir las cosas, para que cuando ya llegue todo eso y esté junto, nosotros podamos conocer y entender cuáles eran los planes de Dios para nuestra vida. No esperemos que Dios destroce una roca para saber que Él está allí. No esperemos ver fuego que cae del cielo para pensar que Él está allí. No esperemos que haya un fuerte terremoto para pensar que Él está allí. Dios puede estar obrando en un murmullo, de una manera delicada, pero perfecta. Porque las cosas de Dios y los planes de Dios para nuestra vida, aun cuando yo no las entienda, aun cuando yo no las quiera, siempre serán lo mejor para nosotros. Siempre serán perfectos para nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de buscar a Dios y pedirle a Dios conocimiento de su presencia en nuestra vida, conocimiento de sus pensamientos para con nosotros, conocimiento de sus planes para con nosotros, conocimiento de lo que Él desea para nosotros. Paz, misericordia, gracia están en el conocimiento de Dios. Y cierro ya aquí, Salmo 23. Versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor, ¿qué dice la Biblia? Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El amor, la bondad, la gracia, la misericordia y la paz nos seguirán todos los días de nuestra vida. Donde estemos, habrá gracia de Dios detrás de nosotros. Donde vayamos, habrá misericordia de Dios. Vivamos circunstancias difíciles, habrá paz. Porque dice la Escritura, porque la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Póngase de pie. Gracia, misericordia y paz vienen como el resultado del conocimiento de Dios y de Jesucristo.
Conocimiento que no se encierran solamente en unas líneas. Conocimiento que debemos de llevarlo a la práctica, a la verdad. Si ese conocimiento que tenemos de Dios no lo llevamos a la práctica, entonces estamos cortando una cadena de bendición. ¿Por qué no le pedimos a Dios esta tarde y le decimos: quiero conocerte, Señor, más de lo que ya he vivido? Las cosas del pasado, ahí déjelas. Dice el libro del profeta Isaías: ya no vivas en el pasado. Estoy haciendo cosas nuevas y ya están sucediendo. Dios te bendijo en el pasado de una manera, de una forma material, a través de algo. El Señor podrá hacerlo hoy de la misma manera o lo podrá hacer de otra. Dios trajo una bendición a tu vida en el pasado y quizás utilizó personas, utilizó formas, pero quizás en este tiempo Dios lo quiere hacer de otra manera. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle a Dios conocimiento de Él. Que le podamos decir a Dios esta tarde: Señor, quiero conocerte aún más en mi vida. Porque le puedo asegurar que si conociéramos más a Dios, aunque sea un poquito más, Él nos revelaría sus planes, sus proyectos, sus propósitos para nosotros. Él nos daría a conocer sus caminos. Y esos caminos, hermanos, aunque un inicio parezcan difíciles, el fin de ese camino será un camino de bendición. Yo no sé si usted está emprendiendo algo nuevo en su vida, una etapa nueva en su vida. ¿Por qué no le pide a Dios y le dice a Dios: Señor, quiero conocerte? Que tu amor, tu misericordia, tu paz, tu gracia me sigan todos los días de mi vida. Pero ¿cómo vamos a tener amarrado esa verdad? Y la única manera es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios en mi vida, en la palabra, en el Espíritu. Por eso que si esta tarde usted está viviendo una etapa o está viviendo algo que usted dice: esto está complicado y quiero conocer la voluntad del Padre. Y si usted quiere decirle a Dios: quiero conocerte aún más, le voy a pedir que venga aquí al frente, porque esta noche, esta tarde, habrá conocimiento de Dios. El Espíritu te dará a conocer, te dará a entender cuáles son los proyectos de Dios para tu vida, cuáles son los planes de Dios para tu vida, cuál es el objetivo de Dios para tu vida. Eso que usted no entiende, lo puede entender en Cristo Jesús. Esa enfermedad que usted no logra discernir por qué, usted lo puede entender en Cristo. Si alguien quiere pasar aquí al frente y pedirle a Dios esta verdad, lo puede hacer. Y si no, iglesia, ahí donde está usted, dígale al Señor: quiero conocerte, Dios. Quiero que tu gracia, tu misericordia, tu paz me sigan todos los días de mi vida. Donde yo me encuentre, donde yo esté, que tu gracia me acompañe, que tu misericordia me acompañe. En los momentos difíciles, que tu paz me acompañe, Señor. Dígale esto a Dios, digamos: iglesia, esta tarde no se
se quede callado, dígale a Dios: quiero conocerte, Señor. Quiero conocer tus planes para mi vida. Quiero conocer tus planes en relación a mis estudios. Quiero conocer tus propósitos para mí, Señor. Quiero conocerte, Señor. Dígaselo a Dios. Digámoselo a Dios. ¿Qué planes tienes? ¿Cuáles son tus propósitos, Dios? ¿Qué órdenes tiene usted, Señor? Aún hasta las cosas difíciles. Aún hasta las cosas difíciles. A través de esas usted puede conocer la voluntad de Dios. Quizás no será en un fuerte viento. Quizás no será en un fuerte terremoto. Quizás no será en el fuego. Quizás Dios se está revelando a su vida en un suave murmullo.